amigos? Buenas noches y bienvenidos a la noticia Emisión Estelar. Cerramos esta semana con información de primera mano. Este viernes, decenas de personas se acercaron al Laboratorio de Medicina Legal para retirar los cuerpos de las 22 víctimas de la masacre en Sociovivienda. Enseguida los detalles. Durante la jornada del jueves 6 de marzo, 27 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Guayaquil, 22 de ellos producto de la masacre registrada en Sociovivienda. Ahí están. Sí. Desde las 8 de la mañana de este viernes 7, los allegados a las víctimas comenzaron a llegar a Medicina Legal para hacer los trámites y retirar los cuerpos. Aunque la mayoría no quería pronunciarse, sí hubo quienes aseguraron haber perdido a familiares que fueron víctimas colaterales del ataque perpetrado por una facción de un grupo armado que quería eliminar a otra. Había ido a visitar a la hermana, tenía una semana ahí, falleció él, el esposo de la hermana y la hermana, la menor, está debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenía 27 años y según ella estaba de visita en Sociovivienda cuando a las 15 horas comenzaron los disparos y al menos 25 hombres con fusiles y pistolas recorrieron casas y departamentos donde luego hallaron a los fallecidos y al menos 6 personas que siguen hospitalizadas. Entre ellas está una menor de 15 años que fue alcanzada por una bala en la cabeza y que hoy se debate entre la vida y la muerte. La Fiscalía publicó en X que se abrió de oficio una investigación por el asesinato de 22 personas, que han levantado indicios, revisado videos y entrevistado a testigos. Informó Carolina Pimentel. Y 19 sospechosos fueron aprehendidos en operativos desplegados por la Policía Nacional en Sociovivienda al noroeste de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa prometió indultar a policías y militares que actúen con determinación y sin temor a represalias. Fue un amplio despliegue uniformado encaminado a reforzar la tarea policial en el distrito Nueva Prosperina. El trabajo específicamente se enfocó en Sociovivienda. En esa zona es donde se realizó un ataque armado durante la tarde del jueves 6 de marzo, lo que dejó a 22 personas fallecidas y 6 más heridas por impactos de proyectil. Desde el día de ayer se victimaron entre delincuentes en estos sectores, sobre todo en lo que corresponde a Sociovivienda 1 y 2, y entre ellos se están peleando por ver quién tiene el poder sobre ese territorio. De inmediato, policías y militares reforzaron la presencia, logrando allanar más de 200 domicilios en los primeros golpes ejecutados durante la noche del jueves y madrugada del viernes. Tenemos 12 personas que han sido aprehendidas, 2 menores de edad que han sido aislados. Tenemos 5 de ellos con antecedentes penales por los delitos de homicidio simple, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia de armas, robo, ocultación de cosas robadas y asociación ilícita. Durante la mañana del viernes también continuaron los operativos, esta vez en Sociovivienda 4, plan habitacional que fue entregado a personas de escasos recursos económicos hace poco más de un mes. Son aproximadamente 6 armas de fuego, 5 fusiles, una escopeta, 9 alimentadoras, munición 5.56 que ustedes lo vieron, que tendríamos que contabilizarla, y también sustancias sujetas a fiscalización. Funcionarios del Midubi también acompañaron a los uniformados para realizar un censo y conocer quiénes habitan estos espacios. En ese contexto hemos encontrado inclusive invasiones, armas, droga y viviendas totalmente ocupadas por personas que no corresponden. Alrededor de las 8 de la mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo femenino hacia un costado de una cancha en Sociovivienda 2. La fémina no fue identificada, pero se indicó que fue asesinada con varios Tres personas, entre ellos una mujer, fueron asesinadas en Machala, provincia de El Oro. Una de las víctimas fue hallada flotando en un estero de la parroquia Puerto Bolívar.
Flotando en este brazo de mar llamado Estero Guaylado, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino. Fueron pescadores quienes alertaron a las autoridades la tarde de este viernes 7 de marzo. Que se encontraba al otro lado de la orilla, por lo que se coordinó inmediatamente con las unidades, avanzando al lugar inmediatamente, logrando verificar efectivamente una persona que se encontraba sin signos vitales y con posiblemente impactos de proyectil de arma de fuego. El occiso, quien hasta el cierre de la nota no ha sido identificado, tenía un disparo en la cabeza y según los agentes, por el rictus del cuerpo tendría entre 2 y 3 días de fallecido. 2 horas más tarde se reportaba otra muerte violenta en el sitio La Iberia. Parece que se encontraban 2 ciudadanos consumiendo sustancias. A este punto llega una motocicleta con 2 individuos, uno de ellos desciende e inmediatamente procede a realizar disparos en varias ocasiones en contra de la humanidad de uno de estos ciudadanos, causándole la muerte. El fallecido fue identificado como Ángel Arturo Camacho Martínez, de 32 años. Se conoció que el victimado era indigente y consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Se encuentran nuestras unidades en el lugar con la finalidad de poder establecer en qué circunstancias o cuál fue el móvil para causarle la muerte a este ciudadano. La noche del jueves 6 de marzo fue atacada por sicarios Xiomara Alexandra Cedeño Parra en el barrio Amazonas 1, quien falleció en una casa de salud. Cabe mencionar que 2 hermanos de Xiomara fallecieron bajo la misma modalidad del sicariato. Uno fue ejecutado el 28 de febrero de este año y el otro el 5 de enero del 2023. Los asesinatos de esta familia estarían relacionados presuntamente a extorsión de grupos delictivos, informó Richard Ceballos. Y más adelante, amigos, les contaremos sobre la mujer que murió tras ser alcanzada por un rayo en Isidro Ayora, provincia del Guayas. En otro tema, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, defendió el proceso de adquisición de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Lo hizo en su comparecencia en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Lofredo aseguró que la certificación se la obtuvo tras pruebas efectuadas en el exterior. Tal como lo había confirmado Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, se presentó en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para disipar inquietudes sobre la compra de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Por el tratamiento de la información delicada, se resolvió que la sesión tenga el carácter de reservada. Tras una hora de comparecencia, el secretario de Estado se ratificó en la transparencia del proceso. Se ha mostrado la información pertinente que garantiza la idoneidad de la compra que se realizó en el Ministerio de Defensa. Los asambleístas, entiendo, han quedado bastante satisfechos. ¿Aquí no hay nada que esconder, ministro? No, absolutamente nada. Lofredo respondió a críticas surgidas tras la exposición que se efectuó a medios de comunicación sobre las bondades de los chalecos. Aquí en el Ecuador existe una norma INEN y la norma INEN se rige a la norma NIJ. ¿Correcto? ¿Dónde se realizan las pruebas de certificación de NIJ? En Estados Unidos es el único lugar donde hay laboratorios calificados y certificados para hacer eso. Por lo tanto, la primera prueba que se realizó, a la cual viajó la Comisión de Entrega y Recepción, fue precisamente un laboratorio de certificación NIJ. Es así que el ministro confirmó que ese material logístico en la actualidad está siendo utilizado por los uniformados. Este es un tema que tiene que ser manejado con reserva, porque aquí lo más importante es que no se siga ventilando la protección balística que van a tener nuestros soldados. Las personas que nos protegen a nosotros son las que no pueden verse afectadas y poner en riesgo su vida por estar divulgando información que el enemigo puede utilizar en contra. En este contexto, Lofredo confirmó que en los próximos días llegará ayuda internacional, sin precisar de qué países, que se sumará a la ya existente para enfrentar al crimen organizado. Si yo comparo un soldado del ejército ecuatoriano con un soldado de cualquier otra fuerza, no va a haber diferencia. El nuestro es mejor, pero son los medios y equipos que traen estas fuerzas cuando vienen a colaborar con nosotros lo que va a potenciar las actividades en las operaciones. Además, Lofredo tendría que rendir cuentas en la Comisión de Fiscalización, donde también se ha iniciado una investigación. Bueno, ahí hay una mayoría correísta que lastimosamente lo que busca es desgastar la imagen de un gobierno que viene trabajando a favor de la seguridad. Sin duda, lo que se demanda es que el tema no se convierta en político, informó.
Héctor Romero. Por otra parte, les contamos que las intensas lluvias han provocado serias afectaciones en el sector agrícola en nuestro país. En total, se estima que unas 10.000 hectáreas han sido afectadas por las inundaciones. El arroz es el cultivo más afectado por el invierno, con un total del 60% de área perdida, siendo Manabí la provincia más golpeada, con el 52% de afectación. El ministro de Agricultura en nuestro espacio de entrevistas dio a conocer el impacto en el sector agrícola registrado en el país. Actualmente tenemos afectadas como área de pérdida total alrededor de 5.000 hectáreas en pérdida total y alrededor de 4.200 hectáreas de pérdida parcial, ¿no? O sea, tenemos un número aproximado de 10.000 hectáreas afectadas. Esto ha generado cuantiosas pérdidas económicas. En pérdida total, alrededor de 5 millones de dólares, y en lo que es pérdida parcial, 1.800.000. O sea, alrededor de 7 millones si sumamos las dos cifras de pérdida parcial y pérdida total, ¿no? El gobierno ha anunciado medidas de alivio financiero. Un bono que se va a otorgar a los productores afectados para las zonas afectadas, ¿no? Por ejemplo, las condonaciones de las deudas, el tema del alivio financiero, permite reestructurar su deuda, ¿no? Con un 10% del pago de capital, condonando todo lo que es los intereses generados, ¿no? Identificamos qué clientes nuestros están en estas zonas y se procede a una condonación según lo manifestado el presidente. Estimamos que sea un monto entre 4 y 7 millones de dólares, pero como les digo, tenemos que mapear exactamente las áreas para beneficiar a quien tengamos que beneficiar. También se trabaja en la creación de un producto crediticio para poder entregar al sector agropecuario. Crear un producto con una tasa de interés de un dígito, eso también está por salir, eso van a ser en los próximos días. ¿De cuánto sería? Va a ¿7%, ser anunciado. 5%? Estamos tratando de que esté a niveles del 7%, ojalá podamos lograr algo menos. Informó Roselena Vasconés. Y cerca de 500 familias están afectadas por las lluvias en Mocache, provincia de Los Ríos. Ese cantón ya fue declarado en emergencia y el mayor impacto está en la zona rural. Mocache, ubicado al norte de la provincia de Los Ríos, se suma a la lista de cantones declarados en emergencia. Esto debido a la fuerte creciente del río Mocache, que este viernes inundó 20 recintos y la afectación impactó a cerca de 500 familias. Nos subió así de rápido. Una vez que el agua empezó a bajar, los daños en la agricultura son evidentes. Cultivos de maíz, arroz y cacao están afectados. Ahorita por lo menos la cosecha de cacao que estabas produciendo se terminó, porque eso ya se guapique y ya se daña todito. Tengo 2 hectáreas de maíz que estaba choclo, ya se dañó también todo, se guapique. El COE cantonal de Mocache se activó y declaró la emergencia con el objetivo de mover recursos para atender en las zonas afectadas. Y sí solicitamos al gobierno central y a todo el equipo del Ministerio de Agricultura que vengan a levantar acá en territorio información de los cientos y cientos de recintos, agricultores y de hectáreas que en su momento están siendo afectadas por esta fuerte época invernal. En el área urbana son 4 sectores afectados y 200 metros del malecón a punto de colapsar debido a la fuerza de la creciente, informó Martín Soto. Una joven de 21 años murió tras ser alcanzada por un rayo en Isidro Ayora, provincia del Guayas. Jennifer Pluas, de 21 años, caminaba junto a otras 2 mujeres por el sector 3 de Mayo del recinto Las Mercedes en el cantón Isidro Ayora, pero antes de llegar a una cancha, un rayo cayó sobre ella, acabando rápidamente con su vida y dejando con afectaciones a las demás féminas. Se escuchó una fuerte explosión, así como una bomba, algo muy fuerte y un destello. Pudimos ver que inmediatamente las chicas se desplomaron, cayeron al piso, 2 se levantaron y una de ellas quedó. Narran los testigos del hecho que esto ocurrió cerca de las 7 de la noche del jueves y poco después empezó una tormenta eléctrica. De ahí ya se tornó más como a una lluvia eléctrica, una pequeña tormenta eléctrica, muy eléctrica porque caían muchos rayos, muchos truenos, muchos relámpagos. La familia de la víctima no quiso brindar declaraciones sobre la trágica muerte de una joven que será recordada por haber sido humilde y caritativa con esta comunidad de la provincia del Guayas, informó
Adriana Peralta. Ya estamos de regreso con más información. El actual presidente de la Corte Constitucional mantuvo una reunión con los nuevos jueces constitucionales, quienes asumirán funciones en los próximos días, luego del sorteo que se realizará el 11 de marzo. La cita tuvo como fin definir un proceso ordenado para la llegada de los nuevos jueces. En un encuentro clave para el futuro del máximo organismo de control constitucional, los nuevos jueces recientemente designados para integrar la Corte, Claudia Salgado, Jorge Benavides y José Terán, sostuvieron este 7 de marzo una reunión con el actual presidente del organismo, Alí Lozada, con el propósito de delinear el proceso de transición ordenado y diligente, a fin de garantizar la continuidad institucional. La reunión, que tuvo lugar en la sede de la Corte Constitucional, abordó aspectos fundamentales relacionados a los 4 ejes de trabajo establecidos: transparencia e independencia, cero corrupción, celeridad, sentencias de calidad y continuidad institucional. Por su parte, los jueces entrantes manifestaron su compromiso con la independencia judicial y la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la Corte. Esta magistratura se renueva por tercios cada 3 años a través de un concurso público de méritos y oposición llevado a cabo por la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte, compuesta por representantes de las funciones de ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social. Por ello, para el próximo martes 11 de marzo, está prevista la realización del sorteo manual que determinará los nombres de jueces o juezas que culminarán sus funciones y quienes serán reemplazados por los nuevos magistrados designados. Paralelamente, se realizó el sorteo automatizado del notario del Distrito Metropolitano de Quito, designando al señor Juan Carlos Morales, titular de la Notaría 15ª del Cantón, para que dé fe pública de todos los actos que tengan lugar durante la sesión de sorteo de los jueces y juezas constitucionales salientes, informó Miguel Ángel Bedoya. Representantes de los movimientos políticos Revolución Ciudadana y ADN validaron el diseño de la papeleta electoral que será utilizada en la segunda vuelta prevista para el 13 de abril. El debate presidencial será el próximo 23 de marzo. Avanza el calendario electoral para la realización de la segunda vuelta prevista para el próximo domingo 13 de abril. Este 7 de marzo, los delegados de las 2 organizaciones políticas, Alianza Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional, que participarán en el balotaje con sus binomios presidenciales, participaron del evento de validación del diseño de la papeleta electoral que se utilizará en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025. En esta jornada se revisaron los nombres, logotipos y fotografías de la papeleta aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que constan los 2 binomios. La papeleta de la dignidad de binomio presidencial de la segunda vuelta será de color rosado y de tamaño A5. Adicionalmente, de acuerdo al calendario electoral, están definidas las fechas para el debate presidencial y el inicio de la campaña. El 23 de marzo vendría a ser el debate presidencial, lo cual lo llevará a cabo el Consejo Nacional Electoral por parte de Matriz y los consejeros. De igual manera, el 24 de marzo al 10 de abril tenemos ya el inicio de la campaña electoral, el cual ya estarán todos los movimientos políticos participantes preparados para dicha campaña. Para el 6 de abril está previsto la realización del primer simulacro de las elecciones, mientras que el 10 de abril será el sufragio de las personas privadas de libertad y un día posterior el voto en casa. Lo que aún no se ha definido es si existirá o no una resolución sobre el uso de celulares en el interior de los recintos de votación. Bueno, en ese aspecto tendremos que esperar a las directrices que nos den nuestras máximas autoridades, en este caso el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomará su resolución y nosotros acataremos las órdenes que ellos nos impongan a nosotros o nos estén reportando en relación a la resolución. El margen de diferencia obtenido entre los 2 candidatos finalistas fue de menos de 1 punto y se espera que hasta el próximo 22 de marzo el CNE proclame oficialmente los resultados definitivos de la primera vuelta electoral. Informó Miguel Ángel Bedoya. A través de un convenio, el gobierno se compromete a pagar 3 millones mensuales a Solca para cubrir una deuda que bordea los 22 millones. El ministro de Salud, Edgar Lama, informó que también se pondrán al día con las clínicas privadas y dializadoras cuyos saldos superan los 360 millones. El gobierno está empeñado en saldar el lastre de administraciones anteriores con prestadores externos.
Tras un primer abono sobre una deuda de 26 millones de dólares, el Ministerio de Salud se ha comprometido con Solca a zanjar los montos como pueda. Lo que estamos asegurando es el pago de 3 millones de dólares mensuales para Sociedad de Lucha contra el Cáncer, para que en efecto hagan lo que ellos mejor hacen. Solca Guayaquil, Solca Matriz nunca ha suspendido la atención de los pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública. Gonzalo tiene 2 años con su tratamiento para combatir el cáncer de próstata, pero en 2024 un diagnóstico paralelo confirmó una metástasis en su columna. Lo operaron hace poco. Es beneficioso para todos nosotros, que nos hacía falta, que antes éramos abandonados en ese caso. El valor importante al que necesita. Poco a poco, poniendo sus deudas que él adelantó aquí a Solca, él pagó. Pero el peso de los pagos en cola es denso. A las dializadoras les adeudan 180 millones. En la práctica, ellos tenían que haber dado 150 millones de dólares. Solo pagaron 61 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que hay un faltante de 89 millones de dólares que hasta la fecha aún no lo han dado. Gran porcentaje de esta deuda se mantiene en proceso de auditoría. Sin embargo, se van a realizar los abonos. Si no se han realizado abonos posteriores es porque se está planeando algo grande. También a las clínicas y unidades médicas privadas. El ministro afirma que están conscientes. Hay compromiso de parte del gobierno, se va a pagar y estamos en proceso de generar más pagos. Mientras, en hospitales públicos como el Abel Gilbert Pontón del suburbio, han vuelto los problemas. No hay nada, hasta la gasa mandan a comprar aquí. Por aquí no hay medicina, pues. Todo pañal, todo hay que comprar. 45 dólares en la receta de mi hija, que iba a cirugía. Ahora de un momento a otro, que ya no, se postergó la cirugía, y ahora los medicamentos, y me dicen que los venda. ¿Cómo los voy a vender? Hay un abastecimiento significativo. Hubo un inconveniente con un proveedor puntual. Solucionamos el tema con este proveedor y los despachos salieron el miércoles de la semana pasada. El abastecimiento supera el 80% en promedio. El objetivo es ponerse al día, afirma, con todos y todo. Me imagino que tendrá buena sí. Lo que está pendiente, informó Jorge Escobar. Más de 3.000 unidades educativas en zonas rurales del país recibirán equipamiento tecnológico y conectividad como parte del proyecto de reducción de la brecha digital que impulsa el Ministerio de Educación. Esto se anunció en un evento en Milagro, provincia de Guayas. Les entregaron nuevos computadores para que puedan planificar clases, capacitarse y todo lo concerniente al sistema educativo. Ellos son parte de los 10.000 docentes que están en la lista de recibir estos equipos. Esto es solo una parte del proyecto para la reducción de la brecha digital que ejecuta el Ministerio de Educación. Transformando así las aulas en espacios de aprendizaje dinámicos, inclusivos y modernos. Proyectamos aumentar la cobertura de equipamiento y conectividad del 52% al 90% en nuestras unidades educativas fiscales. Será una inversión de 92,5 millones de dólares, en el que está contemplado que 3.400 unidades educativas de las zonas rurales del país reciban equipamiento tecnológico y conectividad. Pero una verdadera transformación digital ocurre cuando utilizamos ese medio tecnológico para darle valor agregado a nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos que aprender herramientas digitales importantes que nos permitan en los jóvenes y en los adultos potenciar esas capacidades. La herramienta digital es muy importante, ya que a través de la innovación nos permite desarrollarnos e incursionar a un mundo globalizado que es parte de las exigencias de este mundo contemporáneo. Esto se anunció en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo, en el Cantón Milagro, provincia de Guayas, donde asistieron docentes de diferentes planteles de la zona, informó Charlie Pisa. Amigos, el SNAI ha compartido información sobre unos cadáveres que se encontraron al interior de la penitenciaría del Litoral. Para tener más detalles, nos enlazamos a esta hora, cuando son las 22:32, con Maite Morán, quien nos tiene un reporte. Adelante, Maite, buenas noches.
Buenas noches, Adriana, amigos televidentes. Durante todo el día, varios medios de comunicación se han hecho eco de rumores sobre una masacre o un amotinamiento aquí en la penitenciaría del Litoral, lo cual ya ha sido desmentido por las autoridades del SNAI. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, aquí en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, las actividades se desarrollan con completa normalidad. No hay ingreso ni de policías ni de militares y tampoco existen los familiares que normalmente cuando existe información sobre un amotinamiento se reúnen aquí para saber qué ha pasado con sus reos. Lo que sí ha confirmado en un boletín de prensa el SNAI es que la mañana de este 7 de marzo aquí en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 se registró durante un control, se encontraron a 5 personas privadas de su libertad sin signos vitales. Las causas de no lo indica el boletín del SNAI, no se revela si es por una muerte natural o tal vez por muertes violentas, pero se tratan de 5 personas, los nombres, las identidades de ellos no se conocen. Lo que sí se sabe es que avisaron obviamente a la Policía Nacional, quien trajo a Medicina Legal para llevarse los cuerpos a Criminalística, donde al momento se les realiza las autopsias correspondientes. Los familiares de estas personas tendrán que esperar hasta mañana justamente la información oficial para que les den ya los cuerpos de sus seres queridos y en el informe se diga las causas de su fallecimiento. Recordemos que el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses atiende desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por lo que a esta hora los familiares desconocen las causas de estas muertes hasta mañana que les puedan entregar los cuerpos a ellos. Con esta información te damos paso, Adriana. Gracias, Maite, por tu reporte y estaremos actualizando esta información. Vamos ahora a una breve pausa comercial, volvemos enseguida con más noticias. El personaje destacado es Cecilia Paredes, quien en su juventud optó por una carrera que no era tradicional para las mujeres y ahora lidera una universidad y trabaja para lograr la inclusión de las más jóvenes en todas las profesiones. Construir un futuro para las mujeres en el ámbito científico es una de las motivaciones de Cecilia Paredes en su día a día. Ella desde hace casi 8 años ocupa el rectorado del SPOL, la más ranqueada universidad de la costa ecuatoriana. Es ingeniera mecánica de profesión y tiene un doctorado en materiales. Recuerda que gracias al ejemplo de su padre decidió seguir sus pasos pese a las complicaciones de la época. A pesar de que mi papá hizo todo lo posible para que no estudie ingeniería mecánica, él quería que estudie ingeniería en computación. Ingresó al SPOL como docente. En sus primeros años de enseñanza trabajó para la creación de este laboratorio que permite el control de calidad de materiales y que es requerido principalmente por la industria. En la actualidad al menos 6.000 mujeres estudian en el SPOL y la administración de Cecilia espera que cada vez más jóvenes escojan profesiones que entre las niñas no son populares, pero sí necesarias. Tenemos alrededor de 33 carreras. Y tenemos aproximadamente la mitad de mujeres en las carreras. Ahora, ¿cuál es el tema? Seguimos teniendo carreras donde hay menos porcentajes de mujeres que el 50%. Yo creo que hay algunas razones de por qué se da esto. Una es la familia sigue
siendo un factor importante y los papás y las mamás todavía piensan que hay carreras para hombres y para mujeres. Por ejemplo, tenemos unas becas para las carreras donde hay menos del 30% de mujeres. Tenemos becas para que las mujeres se incentiven a ir a esas carreras. El trabajo de esta rectora se conjuga también con su rol de esposa y madre de 2 adolescentes. Al final de mi cargo de gestión tengo que darle algún reconocimiento a mi esposo. Yo siempre le digo a las chicas, escojamos bien. A veces uno escoge con el corazón, se emociona, pero realmente tienes que escoger bien. Escoger bien a la pareja que va a estar al lado tuyo. Que si decide esa persona apoyarte, te sientas con la tranquilidad de que eso va a ser bien. Mi esposo ha sido un verdadero pilar en nuestra familia, es el que cuida a nuestros hijos, el que está en la casa, el que los sube, los baja. Y también ha sido un proceso de construcción para ambos en estos nuevos roles. Informó Carolina Pimentel. Una vida consagrada al derecho, la notaría pública, gestión cultural y la opinión es el aporte de la doctora Katia Murrieta. Fue embajadora de Ecuador ante la UNESCO en Francia, donde destacó por su promoción de la cultura nacional y saberes ancestrales. Veamos. Hoy día dije, no puede ser. No era un ser humano. Entre sus libros, destaca 500 años en 1992. Para describir no fue un encuentro de 2 culturas, sino la masacre aborigen y el saqueo feudalista. En el fulgor del siglo XXI, las brechas parecerían inalterables. Porque la pobreza nos sigue carcomiendo. ¿Cómo puede usted pensar que los niños estén desnutridos? Hay una provincia que es el 39% de la población infantil. Eso es criminal. En 2021, entre el miedo y el silencio, historias de mujeres y hombres. La tipificación penal del femicidio y violencia psicológica, así como la violencia política de género en el Código de la Democracia, o promover la economía violeta. Son las grandes conquistas de este siglo en el caso de las mujeres. De marzo se conmemoran todas las luchas que llevan a diario las mujeres para ocupar el lugar que les corresponde dentro de la sociedad. Por ello, entidades públicas y privadas desarrollaron este viernes actividades para destacar su labor.
Con el propósito de resaltar su profesionalismo y aporte al desarrollo de las empresas y sus familias, RTS conmemoró el Día de la Mujer con una reunión de confraternidad. Un pequeño homenaje para todas nuestras colaboradoras, dignas, trabajadoras nuestras, mujeres luchadoras, emprendedoras, capaz de vencer cualquier obstáculo. El tiempo juntas fue aprovechado para reconocer que en televisión la gestión de cada una de ellas es lo que hace que todo salga al aire perfecto y a tiempo. Yo trabajo en camerino, peino a las chicas, para mí es un gusto trabajar aquí en RTS y con los talentos de RTS. La alcaldía de Guayaquil también exaltó la participación de las mujeres en el progreso de sus comunidades y la sociedad. Este sábado, 8 de marzo, habrá atención normal en el Mercado de las Flores, ubicado en el centro de la urbe porteña. Porque tenemos mucha variedad en flores, flores preservadas, flores flores naturales, tenemos en todas las variedades. Así que estamos esperando a los que nos vengan a visitar, porque lo vamos a atender con la mejor buena voluntad y con los mejores precios. Nunca está de más regalar un detalle a quienes son multifacéticas, por amor a sí mismas y a los suyos, informó Maite Morán. Con el Marieta de Ventimilla, pensadora y escritora, símbolo del movimiento feminista del Ecuador a inicios del siglo XX. Como sobrina del presidente Ignacio de Ventimilla, fue también primera dama de la nación y encargada del Poder Supremo. Cinco personas fueron detenidas luego de un allanamiento en la etapa 14 de la Alborada. Entre ellos hay extranjeros y la policía investiga si serían los responsables de una serie de asaltos y robos de vehículos y autopartes en esa zona del norte de la urbe. Agentes de la Policía Judicial llegaron hasta la etapa 14 de la Alborada luego de la alerta de robos ocurridos en varias ciudadelas del norte de Guayaquil. Allanaron una casa y estas 5 personas fueron aprehendidas. Quienes pertenecerían a una estructura delictiva dedicada a varios delitos. De estas personas tienen 2 con antecedentes. Están recopilando los videos de los hechos para adjuntarlos al proceso. Este vehículo también fue retenido para investigaciones, pues esta semana varios atracos a bordo de un automotor similar se denunciaron y los investigadores verifican si se trata del mismo automotor, informó Carolina Pimentel.